En este momento iniciamos nuestra participación con nuestro trabajo Estudio del Movimiento en un curso inicial de Física para Ingenieros, Oscar Jardey Suárez, Audin Alonso Gamboa Suárez y Sara Augusto Hernández Suárez. Este trabajo lo hemos organizado en los siguientes momentos para presentarlo. El objetivo, el marco de estudio, la metodología, resultados y discusión, conclusiones y al final pues el cierre donde tendremos la posibilidad de compartir. El objetivo del trabajo que se desarrolló eh, es describir la comprensión del movimiento por parte de estudiantes activos de un primer curso de física para ingeniería apoyados en el aprendizaje activo. Esto en medio de la pandemia debido a la COVID-19. Como punto de partida a nivel curricular, nosotros hemos ubicado nuestro trabajo en un marco de la enseñanza de la ingeniería que se fundamenta en tres aspectos. Uno, en la ciencia, la técnica y la praxis. En el saber qué, en el saber cómo y en el personal tácito. Nos ubicamos específicamente en la parte proposicional, en el saber qué. Y ahí pues está la física. Partimos adicionalmente de identificar algunos aspectos relacionados con obstáculos para el aprendizaje del movimiento, básicamente 5. Cuando el estudiante no reconoce el marco de referencia donde se sitúa el problema o no comprende el enunciado. El segundo, cuando comprende el enunciado, pero no acota la situación para modelarla y no establece un marco de referencia ni identifica correctamente todas las variables del sistema. Un tercero que explica el marco teórico donde se sitúa el problema, identifica correctamente todas las variables del problema, pero no se establece correctamente las ecuaciones que se relacionan las variables. Igual que en el paso anterior, el cuarto, pero identifica correctamente las variables del problema, establece las relaciones correctas y las justifica, pero no resuelve las ecuaciones. Y la última, igual que el paso anterior, pero resuelve correctamente las ecuaciones del movimiento y eventualmente verifica los resultados. Estos obstáculos han sido identificados por parte del profesor Sánchez Mora en un trabajo que realizan y publican en la revista LabGem. Bueno, muy bien. En cuanto al enfoque y el diseño del trabajo, es principalmente cuantitativo y se utilizan pruebas estadísticas para determinar la validez y pertinencia del instrumento. Fundamentalmente es lo que se hace en el trabajo de orden estadístico. El instrumento es un instrumento que se ha venido utilizando, que se creó en el año 94 por Beisner y contribuye a identificar cómo los estudiantes comprenden el movimiento, apoyados en aspectos gráficos, y que fue redimensionado por el mismo Beisner y Zavala en el 2017 con estudiantes de una población en México, ¿cierto? El instrumento del cual estamos hablando, que es el del 2017, se fundamenta en 7 objetivos y 3 conceptos. Los conceptos son el concepto dependiente en un punto, concepto del área bajo la curva, en un intervalo y el concepto dependiente y o concepto de área bajo la curva. Los 7 objetivos están alineados con esos 3 conceptos como se muestra en la gráfica. Para efecto de los resultados, verificamos los mismos que los autores que mencionábamos antes, Zavala, Beisner y otros en el 2017, emplearon y en el 94 emplearon para efecto de establecer la validez de utilizar el instrumento. Y está el índice de dificultad, valores esperados de punto 30 a punto 90, en el caso estudio, que es el que estamos presentando, punto 31, y en el de referencia, es el de Zavala y otros, 2017, punto 60. El índice de discriminación se espera un valor mayor o igual a punto 30, en el caso de estudio punto 43, en el de referencia punto 59. El coeficiente de punto visceral se espera un valor mayor o igual a punto 20, en el caso de estudio es punto 36, en el caso de referencia punto 49. El índice de Courte-Richardson se espera un valor mayor o igual a punto 70 para medias grupales. En el caso en referencia se obtiene punto 87, en el caso de estudio punto 82. Y el delta de Ferguson
se espera un valor mayor a 0,90, en el caso de referencia es 0,99 y en el caso en estudio 0,96. Hasta aquí lo que nos dice es que el instrumento que se ha aplicado en la población de estudio cumple adecuadamente los criterios para ser interpretado con los resultados y comparado además con los de Zavala y otros. Dentro de los resultados que se obtienen, que están aquí, se muestran acá, se comparan los que se obtuvieron en el estudio con los que Zavala y otros encontraron en el 2017 para la población mexicana, entendiendo que para ese momento no había pandemia y ellos lo hicieron de manera presencial y nosotros lo estamos haciendo de manera presencial remota. Muy bien. En el primer objetivo, por ejemplo, está la tabla que es determinar la velocidad en un punto a partir de la gráfica en un intervalo de posición. Vemos que para el caso de referencia, el estudio en México, es determinar el valor positivo, 48% de acierto, el valor negativo, 53% de acierto, identificar el intervalo en el que la pendiente es más negativa, 83%. ¿Sí? En el grupo en estudio, tenemos 22, 31, 47 y 33, mucho menor, pero guardan la tendencia, ¿cierto? Para el objetivo 2, que es determinar la aceleración en un punto a partir de la gráfica de velocidad, tenemos la comparación, determinar el valor positivo. En el grupo de referencia 47, en el de nosotros 27, en el grupo de referencia, el segundo objetivo, determinar el valor negativo, 65% de acierto, en el caso nuestro 42%, identificar el intervalo de la pendiente más negativa, 69%, 44%, en promedio 60 y 38. Siempre da un poco por debajo, pero guarda la misma tendencia. Hasta ahí vemos que los resultados son menores. Vamos entonces a identificar qué variables subyacen allí que nos contribuyen a comprender adicionalmente qué está pasando con nuestros estudiantes en este lapso de tiempo. Para el efecto, recogimos la información a través del sitio de la universidad que es utilizado para hacer los parciales. Procesamos la información con el software SPSS 25.0. Allí reducimos bajo la técnica de análisis de componentes principales el número de dimensiones del instrumento y encontramos pues las variables que subyacen y obtenemos 4 variables. Una a la que le hemos llamado aceleración, una segunda, cálculos e inferencias desde las gráficas, una tercera, inferencias desde las gráficas y la cuarta, velocidad. Los porcentajes que interpretan están ahí justamente bajo el nombre de la variable, los ítems que se agrupan y el factor de extracción. Como podemos identificar, los factores de extracción son muy buenos en cada uno de ellos, excepto en el de mayor cambio de velocidad en la variable 4. Con estas variables, que son las variables predictivas, que digamos nos ayudan a comprender que en esos 4 aspectos se está identificando, se están identificando como variables que se pueden interpretar separadamente. El rendimiento de los estudiantes, que lo vimos es bajo en cada uno de los objetivos. Entonces hacemos un valor predictivo de cómo esas variables están influyendo en los resultados y encontramos los valores que aquí nos aparecen. En la parte inferior, al final dice ecuación total en puntos y está la ecuación con la primera variable que es aceleración, cálculos e inferencias desde las gráficas, identificación de gráfica y velocidad. Más allá de que veamos cómo incide cada una de estas variables en los resultados, más allá de los números y la predicción que está aquí, de alguna manera nos da indicios y aporta evidencia empírica de cómo cada una de estas variables debiera ser estudiada y profundizada en nuestra práctica para mejorar quizá mejores puntuaciones y tal vez mejor, cuando hablamos de puntuaciones, mejor comprensión del movimiento por parte de los estudiantes. Como conclusión principal, teniendo en cuenta que el ejercicio anterior logra explicar más o menos un 87% con las variables
subyacentes, lo que es, resulta siendo positivo o bueno para el trabajo. Lo que nosotros consideramos es que al parecer el experimento educativo forzado por el tema de la pandemia ha tenido una incidencia negativa en el logro de aprendizaje por parte de estudiantes que cursan física para ingeniería. Es necesario desarrollar quizá otras investigaciones que contribuyan a identificar las variables o factores que están interviniendo en la actual modalidad de estudio. Adicionalmente, se precisa avanzar en estudios para la comprensión del impacto futuro de la educación en general y en particular del aprendizaje de la física. O sea, esta situación va a tener unos impactos futuros y bueno, habrá que entrar a estudiar al respecto. Bueno, al haber identificado esas variables, con una conclusión adicional, a los profes de física, a nosotros los profesores de física, nos lleva un poco a pensar y repensar cómo hacemos nuestra docencia, en el sentido de que cómo nos metemos en el tema de promover actividades que aporten al ejercicio cognitivo a partir de situaciones concretas, ¿no? Y que logren un pensamiento abstracto los estudiantes y manejar el objeto matemático, en el caso de estudio, que son dos objetos matemáticos, poderlos manejar en las diferentes representaciones. El objeto matemático, función lineal, y el objeto matemático, función cuadrática. Muchas gracias. Esto es todo lo que tenemos para compartir con ustedes y quedamos atentos a sus comentarios.